Gálatas capítulo 6, versículo 9, que dice de la siguiente manera: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lea conmigo: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segunda de Corintios 4:1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Palabra de Dios, y todos decimos amén, amén y amén. Quiero compartir con ustedes los desafíos que se enfrentan cuando se sirve activamente en la iglesia. Estimada congregación, Jesús es el camino, hermanos líderes, supervisores, pastores de distrito y en el área de reuniones familiares, hermanos que están en las directivas y también como líderes de departamentos, los que están en un ministerio, la membresía en general. Servir no es fácil. Servir no es fácil. Y lo más difícil es seguir sirviendo. Todo el que se pone a servir va a ser probado. Si no sabes cuáles son los desafíos, pronto vas a tirar las toallas. Si los desconoces, o si los conoces, mejor dicho, cuáles son estos desafíos, estarás preparado para vencerlos. Esa es la tarea que tienen que ver con la milicia. Por eso hay un tiempo de entrenamiento para los soldados, y entre ellos hay terapias, hay ejercicios, porque los están preparando para las adversidades que como soldados van a enfrentar. Eso es lo que hace la agencia misionera AMAS. Están culminando ya los 4 meses de entrenamiento por aquellos hombres y mujeres que están sintiendo el llamado de ir a las misiones transculturales. Por cierto, el próximo domingo por la tarde será la clausura de estos 4 meses. Parece ser que son 10 u 11 alumnos, alumnas que han estado allí, y se les ha enseñado con la palabra cómo van a enfrentar los desafíos. También se intenta mostrar algunas dificultades, como por ejemplo les dejan sin celular por varios días, y para muchos eso es mortal. No tener un celular, se le acabó el mundo. También les dan a comer comidas que acostumbran comer en otros continentes, en otros países, según la experiencia que se ha tenido. Les hacen comer sentados a raíz de tierra. No usan los tenedores y cucharas, usan la mano derecha para irse acostumbrando a cómo comen en el África. La intención es mostrarle a ellos las adversidades o desafíos que van a encontrar en el ministerio. Todos en algún momento queremos servir, especialmente cuando estamos en nuestro primer amor. Cuando hay esa unción del Señor, todos estamos listos para decir: heme aquí. Sin embargo, cuando muchas veces nos topamos donde no hay aplausos, cuando no son eventos grandes, cuando no me toca a mí estar en la plataforma y los reflectores me estén alumbrando, como el trabajo de México Tierra de Bendición, no ha sido un trabajo nada fácil. Ha sido demandante, ha sido sacrificial humanamente hablando. Y sin duda alguna hay experiencias no gratas en el desarrollo de esta misión. Porque así como sucede con la pareja de novios que mientras no están casados, metidos en un mismo cuarto, todo está bien, el problema del matrimonio es cuando ya esos dos, hombre y mujer, con diferente carácter, con diferentes ideologías, costumbres, hábitos, se meten juntos a un cuartito. Ahí es donde está el problema. Ahí cuando empieza a aflorar el carácter. Ahí es cuando empezamos a conocer a esa mujer o a ese hombre con quien esa pareja se casó, y comienzan las situaciones difíciles. Por eso también, lamentablemente, nosotros casi no usamos
esa etapa que deberíamos de usarlo de pláticas prenupciales para aquellos jovencitos que tienen la intención de casarse, que sepan hacia dónde van. Lo que hacemos con los que se van a bautizar. Antes del bautismo se usan 3 meses, todos los domingos a las 8 de la mañana, para que en labios de nuestros maestros consejeros, maestras consejeras, enseñen al nuevo creyente cuáles son sus responsabilidades y qué van a enfrentar en el camino de la vida cristiana. Es así que para servir al Señor también hay desafíos que enfrentar. El que sirve activamente será golpeado más que el que calienta una banca. ¿Por qué creen que estos hermanitos que vinieron al pastor a entregar su responsabilidad hacían eso? Porque parece ser más cómodo venir, ser parte de, pero no tener responsabilidades. Porque servir al Señor, la realidad es que vamos a enfrentar situaciones difíciles. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, Jesús hablando, y decía a todos, y nos los dice hoy a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Servir es una cruz diaria de esfuerzo, de valentía, de obediencia. Y en medio de ese servicio se llega a experimentar cosas naturales y humanas. Por ejemplo, Moisés sirvió y se cansó. Elías sirvió y se deprimió. David sirvió y fue traicionado. Pablo sirvió y fue apedreado. Jesús sirvió y fue crucificado. De manera que tenemos un gran ejemplo de que servir no es fácil, pero es el llamado al que Dios nos ha convocado. Y en algunas otras prédicas les he dicho que hay 2 cosas que marcan la vida del ser humano. Una es entregar su vida a Jesús y tener la experiencia del nuevo nacimiento, y la segunda es servir a Dios. Solo estas 2 tienen repercusión eterna. Todas las demás serán secundarias, serán efímeras, serán pasajeras. Pero haber tenido el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, teniendo la experiencia del perdón de pecados y la evidencia del nuevo nacimiento, y el servir al Señor, esto tiene repercusión eterna. Si hoy sirves en un ministerio, tal vez el de la alabanza, como veíamos en el drama, tal vez como maestros de niños, quizás en el liderazgo juvenil, en el evangelismo, como veíamos también a la encargada de evangelismo, probablemente sirviendo como mujeres, o en el departamento de intercesión o de consejeros, o en el liderazgo de reuniones familiares o departamentales. Esta palabra, sin duda alguna, tiene mucho que decirnos hoy para animarnos a seguir adelante en el servicio de la obra del Señor. Uno de estos desafíos que vamos a enfrentar se llama cansancio. Cuando el cuerpo ya no quiere, pero el llamado sigue latiendo en nuestro corazón. Muchos me han preguntado: ¿cómo está, pastor? Y a veces en tono de broma, un poco cansado, pero que no lo oiga el cuerpo, porque si lo oye el cuerpo se desvanece. Cansado sí, pero con las ganas de seguir sirviendo. ¿Escucharon eso? Cansado sí, pero con las ganas de seguir sirviendo. Ahora, en el cansancio que contrae el servicio al Señor, es bueno en algún momento tomar un descanso. Cuando tengo la oportunidad, y casi siempre lo procuro, es dormir durante el día
10 minutos. Eso me da a mí nuevas fuerzas. Tengo la bendición del Señor que cuando me propongo 5 minutos, 10 minutos, pongo la alarma y me dispongo a descansar, pego la cabeza a la almohada y trato de relajarme. A los 5 minutos o 10 minutos suena la alarma y sé que hay que volver al trabajo. Espero que eso no cause que me vayan a apedrear, porque humanamente se llega al cansancio. Moisés, dice la Biblia en Éxodo 17:12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en Moisés, en las manos de Moisés, firmeza hasta que se puso el sol. Esto tiene que ver con el acontecimiento del pueblo de Israel en guerra contra el ejército pagano. Cuando Moisés levantaba las manos, el ejército de Israel prevalecía y el ejército pagano retrocedía e iba en derrota. Pero después de tener un buen tiempo las manos levantadas, Moisés se cansaba. ¿Alguna vez ha tenido las manos levantadas continuamente, que llega a sentir dolor en los músculos y no hay más que tratar de descansar? Pero cuando Moisés bajaba las manos para descansarlas, el pueblo pagano, el ejército pagano, hacía retroceder al pueblo de Israel. Aarón y Hur estaban atentos de lo que estaba pasando, que es lo que tenemos que hacer todos los creyentes, siempre atentos. Atentos en qué puedo servir, siempre serviciales, siempre espontáneos. No veas la necesidad y como que no te importa. Actúa como lo hizo Aarón y Hur, que descubrieron que cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, platicaron entre ellos y se dispusieron a buscar una piedra donde Moisés pudiera sentarse. Y cuando lo hicieron y Moisés se sentó, ahora Aarón y Hur le sostenían sus manos. Y así Moisés pudo dilatar mucho más tiempo con las manos levantadas, suficiente para que el pueblo de Israel tuviera la victoria. Parece que no escucharon. Sin duda alguna, se pudieron dar cuenta un poquito de lo difícil que era para el pastor que venga uno y le entregue el cargo, que venga otro y le entregue el cargo. Muchas veces han venido hermanos que tienen algún privilegio en la iglesia y me dicen: pastor, quisiera hablar con usted unos minutitos. El don de la sospecha, me dice, te quiere entregar. Le digo: sí, mañana yo te llamo. Y nunca le llamo, porque lo que necesitamos es apoyo. Sin embargo, algunos, aunque no pudieron hablar con el pastor, ya nos mandaron un recado, ya nos mandaron un mensaje de WhatsApp, o simplemente dejaron la responsabilidad que tenían. Quizás estabas cansado, quizás necesitabas, como fue la queja de cada uno de ellos: pastor, no me apoyan, pastor, los invito, pastor. Qué difícil es estar sirviendo al Señor. Las manos de Moisés se cansaban. Moisés estaba en el monte intercediendo mientras Josué peleaba. Moisés, a pesar de que parecía no estar haciendo nada, a veces también corremos ese riesgo los pastores, de que se nos juzgue que nosotros no hacemos nada.
como aquel joven que cayó en manos de la justicia por andar haciendo travesuras, y su pastor, sin saberlo, fue despertado a eso de la 1 de la mañana, y cuando despertó vino a su mente el nombre de ese muchacho. Trató de sacarlo de la mente o despejarlo para seguir durmiendo y no pudo. Así que se levantó a orar y a interceder por ese muchacho. Y Dios lo llevó a un tiempo de intercesión que llegaron las 5:30 de la mañana. Y Dios dio descanso al corazón del pastor. Como a las 8 de la mañana tocaron su puerta y él estaba profundamente dormido. Tamborearon la puerta hasta que el pastor despertó, 8 de la mañana, un poquito más. Y viene para ver quién está afligidamente tocando la puerta de su casa. Y abre la pequeña ventana. Y era el muchacho por quien había estado orando más de 4 horas. ¿Y sabe qué le dijo el muchacho al pastor? Tenga vergüenza, pastor. Ya son las 8 de la mañana y usted durmiendo todavía. El pastor se le hizo un nudo en la garganta. No pudo decirle ninguna palabra, sino abrió la puerta, le hizo seña que pasara, lo sentó en su sala y le dijo: no me cuentes nada, pero estuviste en problema hoy a la 1 de la mañana. Y a esa hora Dios me despertó y no dejé de orar e interceder por ti hasta las 5:30 de la mañana, cuando tu problema fue resuelto. El muchacho cayó de rodillas pidiendo perdón a Dios y pidiendo perdón al pastor. Es cierto que habrán pastores que la pachanguean, pero ese es su problema. Usted sirva a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Amén. Moisés servía y se cansó. No era falta de espiritualidad. Moisés era de carne y hueso, como lo somos todos nosotros. Sin duda alguna, como líder, como supervisor, como pastor, sirves. Llegas temprano. Muchas veces son de los últimos que se van. Los ministerios les toca armar el sonido, las bocinas, cargarlos. Son los primeros que llegan y son los últimos que se van. Muchas veces sin que haya la disponibilidad de alguien para tenderle la mano. Hay una campaña, hay un evento glorioso, llegaste, fuiste bendecido, pero no fuiste capaz de quedarte, y quien se tuvo que quedar fue el pastor o fue los miembros del ministerio que estaban respaldando esa actividad. Hay cansancio por andar caminando debajo del sol, cargar las Biblias, los Nuevos Testamentos. Y muchas veces ni siquiera tenemos ganas de orar por el cansancio. Ni siquiera podemos levantarnos a las 5 de la mañana como es nuestro hábito, nuestra buena costumbre, por causa del cansancio. Estimados, hay peligros cuando como líderes que estamos sirviendo al Señor nos pega el cansancio. El cansancio te hace pensar que no fuiste llamado para esto. Pastor, entrego mi responsabilidad porque creo que no es mi llamado. Te cansaste. Como humano te cansaste de insistir para lograr las metas y no lo lograste. Jesús mismo veía a sus discípulos después de arduo trabajo y alguna vez les dijo: vayamos a descansar. Marcos 6:31, Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer.
Vale la pena entregarse al Señor y a su servicio hasta el cansancio. Pero vale también la pena y se vale descansar. Tomarse ese relax, tomarse ese break en el que tu cuerpo pueda desestresarse quizás, descansar un poco, y eso nos va a ayudar. Ahora, a veces se hace difícil enseñar esto, porque algunos los que quieren escuchar es esto: descanso, y se tiran a la hamaca y dejan de servir porque, pastor, usted enseñó que hay que descansar. Pero qué bueno es que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. No te la pases descansando todo el tiempo. ¿Qué tiempo llevas sin servir? Y caíste en la comodidad de no tener una responsabilidad y solo ser un miembro de la banca. Necesitamos servir al Señor. Qué difícil es decirle a Dios: Dios, creo que lo mejor es que ya me lleves a tu presencia, cuando quizás está siendo un instrumento útil, difícil de encontrar en esta tierra. Pero algunos le hemos pedido al Señor eso. Varios de ustedes, sin equivocarme, le han dicho al Señor: Señor, después de tantos años de servir, ya acuérdate de mí. ¿Cuántos ya quisieran ir a la presencia del Señor? Sean honestos. Pero ¿cómo se sentirá el Señor cuando escucha esa nuestra oración? Sabiendo que no hay alguien a quien poder encomendarle lo que a ti te encomendó, y que gracias a tu amor por Él lo estás haciendo. Es lo mismo que pasa entre nosotros como humanos. Es necesario, muy interesante, y si recordamos el drama, la queja de todos fue: no me apoyan. Necesitamos hacer equipo. Solos nos vamos a cansar muy rápido. Esta tarea de México, tierra de bendición, que ha sido un impacto glorioso para gloria de Dios en todo el país, no lo podía hacer Josué Pérez Pardo. Y quizás mi temor de hablar de ese proyecto era porque a veces he sentido cansancio en la vida de la iglesia, en la membresía, en el liderazgo, porque hemos afrontado uno y otro desafío que el Señor ha puesto en nuestras vidas, y a veces después de tanto parece que el cansancio quiere hacer mella en nuestras vidas. Necesitamos trabajar en equipo, porque si lo hacemos en equipo, vamos a ver la gloria de Dios como la hemos visto ahora en todo el país, y que está siendo un testimonio que da gloria y honra a nuestro Dios. Y ahí está otra vez el ejemplo de Aarón y Hur apoyando a Moisés en el área que le corresponde, pero siendo útil en las manos del Señor. Moisés no estaba con la espada en la guerra, estaba Josué y el ejército, pero Moisés estaba cumpliendo una gran tarea de dirigir al pueblo, de sentir la responsabilidad de lo que pasara con el pueblo. Y para Moisés su arma era la intercesión. Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés. Estimada iglesia, hermanos del bloque de los distritos 1, nuestros líderes necesitan Aarones y Hur. Nuestros supervisores lo necesitan. Nuestros pastores de distrito lo necesitan. Y su servidor, cuánto más lo necesita.
La gran pregunta sería: ¿quién sostiene tus manos? Lo cierto es que muchas veces nuestra experiencia es que en vez de encontrar a personas que te sostengan la mano, son las que te las cargan para abajo. Te las hacen más pesadas. Si ya es difícil sostener las manos arriba, ponerle un peso, eso te cansa más rápido. Eso hace que te duelan los músculos. Parece nada tomar un vaso en la mano. Y si quieres, haz el ejercicio en algún momento que puedas. Toma un vaso de cristal, sosténlo algunos minutos en alto y vas a sentir que te cansaste mucho más rápido que si no tuvieras ese vaso de cristal. Al que tienes que sujetar, al que tienes que agarrar firmemente. La crítica es una adversidad más que vamos a enfrentar en el liderazgo. Toda persona que se dispone a servir al Señor va a enfrentar críticas. Cuando alguien se atreve a servir, habrá quien procure golpearte. Nadie apedrea un árbol de mangos si no tiene mangos. Solo cuando tiene fruto hay gente que se atreve a tirarle piedra para derribar el fruto. Nehemías experimentó eso. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? No os preocupéis. Aquellos que fueron a los estados y escucharon comentarios de gente que no apoyó, aún con el membrete de pastores o líderes, que pensaron que nuestro trabajo era de débiles. Eso sucedió con Nehemías. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Estoy leyendo Nehemías 4:1 al 3. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. No os preocupéis. Si escuchamos o han escuchado comentarios de decir que esto es un derroche, ya algunos están preocupados que quién va a discipular a aquellos que entregaron su vida a Jesús. Algunos están comentando que es un trabajo en vano porque solo es tirar los folletos y las Biblias como si fuera cualquier cosa. No hace nada, pero están listos para criticar el trabajo que esforzadamente ha hecho este grupo de valientes embajadores y embajadoras de la palabra de Dios. Y el domingo anterior el Señor nos hizo saber, para aquellos que no estaban o no escucharon, no se conectaron a las redes sociales, escuchamos de que tenemos un cheque firmado desde el cielo. Ese cheque firmado desde el cielo dice: mi palabra no regresará vacía, hará aquello por lo cual yo la envié. Abrácese a esa promesa, abrácese a ese cheque. La palabra de Dios no regresará vacía. Dígalo con la mano levantada. La palabra de Dios no regresará vacía. Ese folleto, dígalo, ese folleto de la palabra de Dios no regresará vacía. Ese Nuevo Testamento, palabra de Dios, no regresará vacía. Ese culto que hicimos y la gente lo escuchó fue palabra de Dios, y la palabra de Dios.
Y alguien levante su mano y diga amén. Más fuerte, amén. Nehemías se puso a servir, reconstruyendo el muro, y lo primero que recibió no fue aplausos, fue burla, fue crítica. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen? Si se subiera una zorra por el muro que están edificando de piedra, con solo subirse la zorra, el muro se va a destruir. Siempre es así. Pero como humanos nos llega el cansancio. Si sirves poco, no falta quien diga: ese pastor, ese líder, ese hermano no hace nada. Si sirves mucho, es que quieres ser protagonista. Si haces algo nuevo, no faltará quien diga: es que eso no se hace así. Si no haces nada nuevo, estás estancado. La crítica te amarga el corazón y la hace servir con resentimiento, o dejas de servir. ¿Alguien escuchó eso? La crítica te amarga el corazón y te hace servir con resentimiento o al grado de dejar de servir. Lo mejor que tienes que hacer, hermano líder, servidor del Señor, servidora del Señor, es cerrar tus oídos. El gran problema de nosotros es que el diablo astutamente nos susurra al oído y prestamos el oído para seguir escuchando aquellas cosas que no nos bendicen, sino dañan nuestro corazón. Hermano, yo desde cuando no estuviera aquí, si mis oídos se prestaran a todo lo que muchas veces la gente dice. Y no solamente la gente de afuera, la gente de aquí mismo, de adentro, que por cualquier cosa se molestan. Estábamos a punto de perder un distrito, porque en una ocasión que Dios me permitió ir de visita a la iglesia de Tampa, hicimos una escala en Kentucky, y cerca de Kentucky está el arca, una réplica del arca de Noé con las medidas y dimensiones y diseño del de la Biblia. Y para nosotros, mi esposa y yo, fue una enorme bendición, porque nos bendijeron con el costo de la entrada y nos bendijeron con el costo de nuestro pasaje. Y qué bendición estar en esta arca con las dimensiones y como la Biblia lo describe, y la historia también. Y yo queriendo compartir esa bendición, aunque sea en una foto, diseñé esa foto con el arca y mi esposa y yo al frente. Y fue un problema para un distrito, provocado por quien estaba al frente. ¿Cómo voy a recibir esta foto? Ellos paseando y nosotros aquí trabajando. Es así que no son ustedes los únicos. Al estar al frente de esta hermosa congregación, ¿cuántas han sido las pedradas? Al grado de que un líder denominacional me dijo: te doy 8 meses para que se te apague tu fueguito. Bendito Dios, han pasado ya 45 años y no se ha apagado el fuego. Pero es cierto. Pero es cierto. Porque si ustedes me preguntan, ¿alguna vez usted ha pensado dejar el ministerio? Sí, muchas veces. Pero bendita sea la gracia del Señor, que a pesar de mi humanidad y de mis cobardías humanas, el Señor ha estado cumpliendo su propósito en mi vida.
Pero colaboremos para que las críticas no te hagan daño. No prestes tus oídos a las cosas que dicen, y a muchas de ellas son falsas. Por eso alguna vez yo les comenté y di testimonio que Dios y el tiempo han sido mis mejores aliados. Dios y el tiempo. Porque de repente se han dicho cosas de mí que ni el chucho lo come. Y te cala, te mueve. ¿Cuántos ataques no he recibido a través del Facebook, de las plataformas digitales? ¿Qué he hecho? He aprendido a callar. He aprendido a no alimentar aquellas cosas que no traen bendición a mi vida. Por eso muchos chismosos no se atreven a hablar conmigo para los chismes. Sí lo hacen con todo mundo, pero conmigo se la reservan y se los agradezco. Porque lo que menos necesita Josué Pérez Pardo es ser alimentado con cosas que no edifican. Si te vas a acercar a alguien, que sea para bendecir. Si vas a decir algo, que sea para bendecir, que sea para fortalecer. Si acaso tienes razones para criticar, lo mejor es orar y quizás ayudar a esa persona. Porque criticarlo, ¿de qué te va a servir? Solo como un instrumento del diablo, solo como una artimaña de Satanás. Si te critican es porque estás en acción. Los que no hacen nada la disfrutan, hasta para ser instrumentos del enemigo. No defendamos nuestro servicio, deja que Dios lo defienda. Alguien dice gloria a Dios. Alguien puede dar un aplauso fuerte al Señor. Solo para que se den una idea, yo tenía como 20 años. Vino G. Ávila, un poquito más quizás. Y Dios me dio la responsabilidad de ser el presidente del comité organizador, Comité Timón se le llamaba. Y cuando por mayoría de los pastores que estaban ahí me dieron su confianza, había un compañero pastor que anhelaba ser el director del comité organizador. Y cuando supo que yo iba a estar al frente, se volvió mi enemigo. Enemigo detrás, porque siempre que estábamos juntos era perita en dulce. Alguien dijo: los enemigos son de verdad y los amigos muchas veces de mentira. Y ya empezamos a trabajar un poquito en contra de la corriente. Vinieron jóvenes de Veracruz con un proyector de las películas de Carrete para que fuéramos a dar a conocer el ministerio de G. Ávila a varios lugares del estado. Y se hospedaron en la casa de este amigo. Tenía mayores posibilidades. Es así que teníamos que ir algo allá por Villacorso, por la Frailesca. Y yo llegué con mi carrito, el Datsun Pastor Móvil. Toqué a la puerta, salió la esposa del pastor y me dijo: ahorita bajan, pastor, pase, ahorita vienen los muchachos. Y pasé al garage. En eso bajó mi amigo pastor y me dice: ¿qué haces en mi propiedad? Y yo le dije: esperando a los muchachos que voy a llevar. Me dijo:
tu lugar no es aquí. Los perros, su lugar es allá afuera. Y me agarró de mi bracito, porque estaba yo muy delgadito y chiquitillo. Y me agarró del brazo y me sacó a la banqueta. Ya ustedes se han de imaginar cuántos pensamientos vienen a la cabeza. Con un nudo en la garganta mientras iba manejando 2 horas y media. Sin embargo, el tiempo, Dios y el tiempo ha sido mi mejor aliado. Aquí estoy después de 25, 30 años para darle la gloria al Señor. Nos encontramos de repente y podemos saludarnos. En otras actividades, cuando teníamos cultos unidos, venían de diferentes iglesias o nosotros íbamos a otras iglesias. Estábamos todavía allá abajo en el salón de damas y le tocó predicar a otro pastor que cuando pasó empezó a echar rayos y centellas en contra mía y en contra de la iglesia. ¡Qué cabezón! En mi plataforma, disculpen el mí, detrás del púlpito que yo uso, hablando en contra mía. De manera que vinieron unos ancianos, diáconos de la iglesia, y me dijeron: pastor, ¿lo bajamos? Y le dije: no, déjenlo que desahogue, que saque todo lo que está haciéndole daño. Y así fue. Terminó el mensaje. 3 semanas después me estaba mandando a llamar para ir a su casa, a su templo. Yo fui. Me pidió disculpas con lágrimas por lo que había hecho. Y saben, hoy es uno de nuestros pastores de las misiones. Termino con esto. Apenas me quedé para el inicio. No se lo pierdan el próximo domingo. El Señor es el juez justo para cada uno de nosotros. Y solo doy un consejo más. De lo que escuchas, si es mentira, si es difamación, si es falso, ni te preocupes. ¿Escucharon? De lo que escuches, de lo que oigas, si cuando lo juzgas, lo pones en balanza, sabes que es mentira, despreocúpate. Que quien está poniendo en peligro su vida es ese chismoso o chismosa, porque ascuas de fuego está amontonando sobre su cabeza. Por eso cuida cómo hablas, porque no nomás es hablar por hablar. Segundo, si lo que llegó a tus oídos lo pones en balanza y lo que dijeron o están diciendo es verdad, arrepiéntete. Corrige lo malo. Busca al chismoso y a la chismosa y cómprale un pastel, un regalo, y dile: gracias, hermana, por andar de chismeando el mal que yo estaba haciendo, pero ya me arrepentí. Gracias porque no me había dado cuenta, pero gracias a tu lenguota aquí te traje tu pastel. Porque gracias a ese comentario yo voy a enmendar el error que estaba cometiendo y voy a ser mejor en el servicio de la obra del Señor. Si alguien puede darle un aplauso fuerte, diga: gloria a Dios. A su nombre, a su nombre.